meditar en tu palabra en este día, aunque sea, Señor, por internet, Señor. Pero no queremos dejar de pasar un tiempo, un día, Señor, sin estar meditando en ti, Señor. Es lo mejor que podemos hacer durante nuestra vida. Te honramos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén. Ok. Pues bueno, escuchamos la palabra más común hoy día. ¿Cuál sería la que todo el mundo repite? Feliz Navidad. Feliz Navidad. El problema está en que la mayor parte de la gente no entiende qué significa Feliz Navidad. ¿Qué es para ti Feliz Navidad, Daniela? Daniela. Pues hablan mencionando la festividad, Para la ti, comida, para ti. para mí, la Navidad, pues lo que ustedes nos han enseñado, festejar que vino el Mesías y recordar que Él sigue vivo y lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Bueno, el problema está que Feliz Navidad significa feliz nacimiento. O sea, significa Navidad, significa nacimiento. Y se supone que, pues cuando una persona cumple años, ¿cómo le dicen? ¿Le dicen feliz Navidad? ¿O qué le dicen a una persona que cumple años? Happy birthday. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños. Entonces, ¿sería hoy el feliz cumpleaños de Jesucristo? No, Jesucristo, sí. Es correcto. Pues festejamos que vino aquí a la tierra, pero pues Él ya está con el Padre, ¿no? Resucitó y ya no sé si es cumpleaños o no. ¿Verdad? Interesante, ¿verdad que sí? Pues no, es un error. La verdad es que cuando decimos Feliz Navidad, está completamente otra vez mal entendido, porque hablamos de feliz nacimiento. Y Jesucristo ya nació una vez y no va a nacer otra vez, o sea, ya nació otra vez y no es su cumpleaños, porque la cosa que está que el Señor dice que es el alfa y el omega, es el principio y el fin, y Dios no cumple años, Él es el iniciador y el que termina la era del mundo, o sea, de todo. Él no tiene inicio ni principio de años ni terminación de años, entonces Él no cumple años ningún año, de ninguna manera cumple años. Pero cuando hablamos de feliz Navidad, hablamos de que Jesús finalmente nació, pero no solamente nació en ese pesebre, sino que especialmente nació en nuestro corazón. Esa es la parte importante, por eso decimos feliz Navidad y no feliz cumpleaños, o sea, no dice un año más. Si Él nació en nuestro corazón, entonces sí podemos decir feliz Navidad, porque Él no cumple años nada más. Sin duda alguna, el nacimiento de Jesús, pues bueno, fue en Belén, localizado en las cercanías de Jerusalén, nació en el pesebre, con ausencia de asistencias para su alumbramiento. Es decir, no había ningún familiar ni ninguna partera para que ayudara con el nacimiento de Jesús. Y es que esto tiene todo un fin, que el Señor hubiera diseñado que fuera en Belén, una aldea muy pequeña, cercana a Jerusalén, pero muy pobre, no solamente pequeña, sino pobre, y que no hubiera nadie que la asistiera, ninguna partera, ningún familiar, que era lo normal que se hiciera en esa época. Nos deja ver de la manera de Dios y de su tremendo amor para con su Hijo y con nosotros mismos. Entonces, Dios no proveyó para su Hijo ningún beneficio en particular. De hecho, no le dio ninguno. O sea, ¿cuántas personas conocen que hubiera nacido en un pesebre? Pues realmente ninguna, ¿no? Entonces, él nació en un lugar así muy pobre y muy rústico, pero fue diseñado por Dios para no dar ninguna oportunidad a que la gente pensara que porque era hijo de Dios le iba a dar cualidades o riquezas superiores a la gente. Y pues vemos que él no tuvo ningún beneficio de cualquier otra persona de su época. Señala que su vida no sería para hacer riquezas. O sea, este nacimiento nos muestra que su venida no sería para hacer riquezas o tener poder o tener alcurnia o un título profesional o para tener esposa e hijos. Su fin era prepararse durante su vida útil, que es de 35 años, para dar su vida por nosotros. Ahora, cuando habla de 35 años, dice Salmos 90:10, dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces dice el Salmo 90:10 que la edad promedio del hombre son de 70 años y la vida útil sería la mitad, 35. Entre 30 y 35 años fue cuando Jesucristo murió. Algunos piensan que fue a los 33, pero algunos piensan que fue a los 35,
porque esa es la vida útil de una persona a la mitad de su vida. También esa es la edad en que regularmente la gente se casa. A los 35, 30, 40 años se casan los hombres, aunque las mujeres se casan casi a los 14 o a los 12 años. Entonces, nos deja ver que el Señor no vino para hacer ni riquezas, ni para tener un título, ni tampoco tener alcurnia, sino que Él vino ni aún para casarse, para tener familia, sino que su vida fue para morir por nosotros, por los que hemos creído y aceptado que su vida fue para pagar mi deuda con el Señor. El nacimiento de Jesucristo es pues algo de lo más importante, porque no solo es la persona más extraordinaria y bondadosa, sino es la encarnación de Dios mismo. Es la parte en donde Dios hace hombre, y si es 100% Dios, y es también 100% hombre, y su finalidad fue salvarnos del pecado, gracias a su misericordia y único corazón. Esta enseñanza nos muestra dos puntos importantes de vista cuando Jesucristo vino a la tierra. Cuando Jesucristo vino a la tierra, pues lo primero que vemos es que quien anunció el nacimiento de Jesucristo, ¿quién fue, Rosita? Ante los judíos, ¿quién fue? Así que iban a ser el Señor Jesucristo, ¿quién lo anunció? Sí, ya estaba en Jerusalén. Ay, no recuerdo. ¿Los pastores? No, eso fue cuando nació, No. cuando él había nacido. El arcángel. No, fueron los magos. Piensa que llegaron los magos y dijeron, Sí. ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Entonces, realmente quien anunció esto fueron los propios, una gente caldea, gente de Babilonia, de esa parte de Mesopotamia, que vinieron y dijeron al pueblo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y lógicamente dice también la Biblia, ya lo hemos leído, que Herodes, que era el rey, se confundió, pero también toda Jerusalén con él. O sea, que todos estaban confundidos, todos estaban asombrados de lo que se dijo. Y la primera presentación que tenemos es la actitud que tuvo Herodes, pero la otra parte también es acerca de la gente. ¿Por qué? Porque Dios tuvo una ayuda, pero bueno. Vemos que no solamente hay dos reacciones. Una fue la de Herodes y otra fueron la de la gente. Aunque los judíos estaban esperando el nacimiento de Jesucristo, porque era lo que ellos sabían que iba a venir el Mesías prometido, la manera y aún las profecías, las muchas profecías que hablan acerca de su nacimiento, cómo iban a ser, y lo que dice Miqueas, de pronto Efrata, Belén Efrata pequeña por estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el Señor de Israel, y tus salidas son desde el principio, desde la eternidad, y las estrellas que los guiaban desde Oriente llegaron a Belén, con el deseo de adorar al Dios. Bueno, entonces vemos que Jesucristo tenía ya el cumplimiento de muchas profecías, pero cuando llegó hubo dos reacciones. Una de ellas fue la de Herodes y otra fue la también del pueblo. Fue la reacción de Herodes, pues él dijo que había venido, pero le dijo a los magos, indaguen dónde está para que yo vaya y adore. Sin embargo, él no envió ningún presente. Su intención fue lo que dijo, eso fue lo que dijo, pero no fue lo que sentía. Porque su intención era destruirlo, era matarlo. ¿Para qué? Para que no ocupara el día de mañana su puesto. Entonces, él decía que quería adorar al Señor, pero no adoró nada. Mientras que los magos trajeron sus presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, vemos aquí el comportamiento de alguien que es ajeno, que serían casi los primeros cristianos, o de los primeros cristianos, que no eran obviamente judíos, sino que eran caldeos y que venían desde muy lejos, y ellos creían en el Mesías, creían en su divinidad y vinieron a adorarle. Entonces su reacción fue de adoración al Señor, mientras que la otra parte de la gente, como el caso de Herodes, sabían que había nacido el Mesías, pero no lo quisieron adorar. Hoy en día vemos lo mismo también, en que la gente no lo entiende ni lo adora. El día de ayer hubo una enorme festividad en todo México, en otras partes del mundo, y todos se dicen Feliz Navidad y se abrazan, pero no entienden el significado de la Navidad. ¿Qué palabras son las que acaban de decir? Son una fórmula nada más, es una palabra que indican, pero no dicen nada. ¿Por qué? Porque no entienden qué significa Feliz Navidad. Feliz Navidad no es el nacimiento de Cristo, es el nacimiento de Cristo en mi vida. Es decir, que yo soy un renacido.
Cuando Cristo viene a mí, yo soy transformado. Jesucristo no se modifica, Él sigue siendo Dios. Pero cuando bien Cristo viene a mi vida, el que es transformado soy yo. Feliz Navidad es cuando yo he aceptado a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, cuando he entendido el mensaje de la cruz y he entendido que lo que nació hace tiempo fue necesario para que pagara mis culpas. Murió, nació y vivió por 35 años, 33 años, el tiempo de su vida útil para dar su vida por mí. Esa fue su finalidad, sin ninguna intención de buscar nada para Él. Entonces, la manera en que tenemos que hacerlo es a través de adorarlo. Tenemos que ver que los cristianos, todos aprendemos que tenemos que buscar al Señor para adorarlo en espíritu y en verdad. Esa es la actitud, adorarlo en espíritu y en verdad. Lo que vimos anoche es una festividad en la carne, con unos festejos, con vino, con sidra, con 20 cosas, con comidas, con apapachos y todo, pero en realidad, ¿quién se movió a tener un arrepentimiento por su vida? Miren, cuando yo veo la película de El nacimiento de Jesús o veo algunas melodías que cantamos en la iglesia, como la de Ronnie Hoffman, que vemos el nacimiento de Jesucristo. Bienvenido aquí, llegaste todo a tiempo. Y yo lo veo, no creo que me da mucho gozo, me da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque sé que su vida es para morir. ¿Y saben por qué? Por mí. O sea, me impresiona mucho que nació alguien para pagar por mis pecados. Me da mucha pena, me da mucha tristeza, y lejos de que me dé mucha alegría, me da mucho dolor, porque yo pequé y por mi culpa tuvo que nacer Jesús, Dios en hecho hombre, para poder morir por mis pecados. Así que la actitud correcta que deberíamos de tener es de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, porque el renacer de nuevo implica arrepentimiento de pecados. Y aunque nos hemos pedido pecados, volvemos a cometer otros, a veces los mismos, o volvemos a cometer otros. Y el día del nacimiento de Jesucristo, nuestra actitud es pedirle perdón por lo que hemos hecho. Señor, te he pedido perdón porque yo he sido una persona que no tiene un buen corazón contigo, porque he hablado mal, porque he dicho esas cosas. O sea, decir lo que siento implica un nuevo nacimiento, porque nadie que no se arrepienta no puede recibir a Jesucristo. Entonces, el que se arrepiente recibe a Jesucristo. Y nuestra actitud tiene que ser un tiempo de dolor. Los judíos cada semana celebran el Shabbat, y bueno, hemos platicado con algunas personas que tienen conocimiento de estas cosas y dicen que ellos atribuyen a que las cosas que ha pasado el mundo es porque los judíos dejaron de celebrar el Shabbat, el día de descanso al Señor. Eso es lo que la gente piensa. Nosotros no celebramos el Shabbat, pero sí celebramos el domingo. Y algo que tenemos que aprender a hacer es celebrar el día del Señor, es obviamente venir a la iglesia, venir preparados, traer su ofrenda, traer sus diezmos, venir con la actitud adecuada, porque la falta de temor a Dios y la falta de presentarse delante de Él nos aleja de su gracia y por lo tanto de su perdón. Entonces nuestra actitud tiene que ser completamente diferente. Ante el pueblo, cuando vino Jesús a la tierra, encontró dos panoramas. Uno de los que lo estaban esperando y escucharon el mensaje y se arrepintieron, y otros que sí se escucharon de Él, supieron de Él, pero no modificaron para nada su comportamiento. Siguieron viviendo en sus pecados, como el caso de Herodes. Herodes se enteró de Jesucristo y no fue a adorarlo, sino fue a intentar matarlo, y de hecho mató a los niños, a los niños recién nacidos de esa época. Pero no fue con una actitud de adoración. La actitud de nosotros debe ser no la del mundo, en donde ellos adoran lo que no entienden. Aunque hablen de Jesucristo, no lo conocen. Aunque hablen de Jesucristo, no lo comprenden. La actitud es de arrepentimiento, de dolor, de tristeza. Es un día prácticamente de ayuno, en vez de un convite, de una convelitón, de una cena, o de muchos abrazos, o de una palabra falsa que es Feliz Navidad, para ti, para los tuyos, pues no indica nada, porque Jesucristo eso no significa. El nacimiento de Jesucristo es que nació en tu corazón y en el mío, pero a través del dolor, a través de que dio su vida por nosotros, pero también de nuestro dolor, de estar arrepentidos por las cosas que hemos fallado a Él durante toda nuestra vida. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor perdón por los pecados y reconocemos y recordamos que nació en un tiempo, hace años, para morir por nosotros, no es un cumpleaños de Jesucristo porque Él no cumple años. Es un tiempo de reconciliación con el Señor y volver a recordar que Él murió, y entonces estamos renaciendo nuevamente nosotros, no Jesucristo,
para el Señor de nueva cuenta cuando pedimos perdón por sus pecados. Esa sería la más cercana idea de lo que sería la Navidad. El nombre naturaleza de las noticias, dice la Biblia, que Herodes lo que intentó fue destruir. Y vemos que mucha gente está intentando destruir la Navidad. Me da mucha tristeza estar viendo por todos lados. Me llegan algunos avisos por medio del teléfono, de celular, dice Feliz Navidad o Felices Fiestas. Pero no, perdón, no dice Feliz Navidad, dice Felices Fiestas. Sea del banco o de lo que sea, Felices Fiestas. Pero las Felices Fiestas no indican nada. Es como cuando hablamos de Dios. O sea, cuando hablamos de Dios no indica nada. Pero cuando hablamos de Jesucristo ya tiene nombre, ya tiene forma, ya tiene sentido. Cuando hablamos de Jesucristo no hay otro, no hay otra persona. Entonces, Felices Fiestas no indica nada. Y lamentablemente estamos copiando lo que hacen los gringos. Allá dicen Felices Fiestas, Happy Holidays. Pero nosotros no, aquí no tenemos gente que sea musulmana, ni tampoco que sea coreana, ni tampoco judíos, o no muchos, por los cuales sea motivo para modificarle los textos y ponerle Felices Fiestas, cuando en realidad lo que la gente hace o entiende hacer es Feliz Navidad. Entonces, ¿cuál sería nuestra posición? Pues sí, dale gracias a Dios porque Él vino por ti y por mí, pero especialmente es una época de dolor, no de gozo. Es de felicidad porque al momento que Dios te perdona tus pecados, pues entonces eres libre, ya está pagada tu culpa y por lo tanto estás agradecido con Dios porque te salvó. Pero también está la parte en la que tú te comprometes, una vez que te pediste perdón por tus pecados, a no volver a residir en algunas cosas de las que Dios te salvó. Así que dice la Biblia en Mateo 2:6, dice, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Están hablando del nacimiento de Jesucristo, están hablando del momento en que las profecías indican cuál sería su carácter, cuál será la forma. Entonces, ¿cuál es nuestra posición con estas cosas? ¿Quiénes desean a Cristo y quién no lo desea? Porque cuando la gente está apoyando felices fiestas, no están apoyando a Cristo, sino todo lo contrario. Lo están sacando de su festividad. Si es que estamos hablando de una festividad, la cual no es una festividad, lo están sacando. Es tener un cumpleaños sin un cumpleañero. Porque ya no está ahí. Ya no está, ya no forma parte de nada. Cuando nosotros decimos que ha nacido en nuestro corazón, es porque Él es nuestro gobernador. Él es el que guía mis vidas, el que me limpia de pecado, y que yo decidí ya no seguir con mi vida de pecado, sino que he decidido seguir una vida de santidad y una vida de entrega al Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo vivía en pecado, vivía en la inmoralidad, en el alcoholismo, en la drogadicción, en las cosas que la gente tenía o que tiene. Pero cuando viene Cristo Jesús, todo eso fue transformado. Y no solamente eso, sino que hay cosas que tenemos que aprender a cambiar todos los días. Venir a la iglesia es ser renovados constantemente, porque ciertamente para muchos cristianos ya no se drogan, ni tampoco fuman, pero hacen otras cosas. Por ejemplo, son desleales con la esposa, son desleales con los hijos, o sea, no los cuidan. Por ejemplo, su Dios es su trabajo, o su Dios es su deporte, o su Dios son sus mascotas, y no son su familia. Entonces, podemos tener unos pecados que ya quitamos, pero otros que ya hemos adquirido y de los cuales tenemos que pedir perdón por ellos y cambiar. De eso se trata la enseñanza. Tenemos que aprender a darnos cuenta que Jesucristo no solamente vino para morir por nosotros, sino tiene... Traía algo ahí, me salió. Entonces, tenemos que comprender que la vida de Jesucristo vino a transformarnos y darnos la esperanza de que nuestros pecados, nosotros podemos decirle al Señor que me perdone todo el tiempo y no me va a perdonar. Solamente me va a perdonar cuando Jesucristo está en medio. Esa es la única parte. Cualquier persona, la gente de afuera, todo el tiempo le pide perdón a Dios. Van a las iglesias y le piden perdón. Y Dios no los escucha. ¿Por qué? Porque tiene que estar el intermediario que se introduce en los hombres y se llama Jesucristo. Si Cristo no está en medio, no hay perdón de pecados. Y estar en medio no significa que creamos solamente en Él, sino que lo obedezcamos y cambiemos y tengamos una vida entregada al Señor. Estas fiestas, pues sí, tenemos que estar pues contentos porque Dios a Cristo nació, pero especialmente porque nació en mi corazón. Ya me perdona mis pecados, pero también el compromiso serio de cambiar mi vida para estar agradándolo constantemente todo el tiempo de los que nos resta con la vida. El nacimiento es de un Dios hombre, una persona maravillosa que tiene una cualidad que es 100% Dios y 100% hombre.
Jesucristo no nació siendo ya Dios, o sea, no nació adulto, como los ángeles. Los ángeles que nos visitan no llegan niños, o sea, no hay angelitos, no hay angelitos, por pronto, o sea, no son angelitos, son ángeles que tienen la misma edad, todos tienen la misma edad, o sea, todos son adultos, ya tienen la fuerza, tienen todo lo demás, y no hay, ángeles ancianos, o sea, no hay angelitos que ya se van a claudicar, ya se van a jubilar, o van a tener eso no existe. En el cielo no tienen esta clase de formación. Entonces, el Señor vino como niño porque se tiene que identificar con la tierra que Él creó, con la gente con la que lo vio nacer. Se tiene que identificar con ellos en todos sus aspectos, desde que fue pequeño, desde que fue llevado al templo, desde que fue instruido a la escuela, desde que tuvo que aprender un oficio como su padre, y en fin, o sea, Él se identifica con nosotros porque nació desde bebé entre nosotros y caminó contra nosotros. Entonces eso lo hace 100% hombre, pero sin duda alguna también 100% Dios, porque la esencia de Él no es de hombre, es de Dios. Entonces, nuestro Dios, Immanuel, es el que nos estará guiando todo el tiempo cuando aprendemos a vivir en sus caminos y tenemos la intención de cambiar realmente lo que está mal. A mí me interesa mucho saber que esto es mal. A mí me interesa mucho cuando hablo con mi familia, me dicen, oye, quiero hablar contigo, entonces, pues casi saco mi cuadernito para anotar lo que se me va a indicar que no está bien, porque mi intención no es justificar mis errores, sino cambiar mis errores. Quiero cambiarlo, quiero hacer las cosas de la mejor forma. Esa es la mejor manera de poder llevar una vida cristiana conforme a sus mandamientos. En otras palabras, la enseñanza en torno a la generosidad que nos deja el pesebre y su humildad nos deja ver que debemos actuar no como los hicieron quienes cerraron la puerta en la vida de María y de José. Cuando llegó María y José a Belén, le cerraron la puerta. Viéndola embarazada, ninguno abrió la puerta. Tocaron en varias partes, en varios mesones, y nadie le abrió la puerta, viendo la condición en la que estaba. Fue necesario irse, dijo, vete para allá, hay un lugar, y ahí en un pesebre fue donde Jesucristo tuvo su nacimiento. Pero los judíos le cerraron la puerta. ¿Quién le cierra la puerta a una persona en esas condiciones? Pues el propio pueblo judío al que Jesucristo vino a rescatar. Si yo hubiera sido Jesucristo, yo diría, yo mejor no nazco, me voy otra vez a donde del cielo, yo aquí no quiero estar, nada más esta gente que son ingratos y no reconocen. Jesucristo vino con un fin. Y no vino para agradarte, vino para salvarte. Y entonces está la gente que le cierra las puertas y la gente que abre la puerta de su corazón. Dice Apocalipsis, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Habla de que quienes están, los que quieren abrir su puerta de su corazón y lo invitan para que venga y sea su gobernador, sea su Dios y yo su siervo. Entonces tendrá sentido en la palabra Feliz Navidad. Jesucristo ya nació, pero nació en mi corazón. No en las calles, no son las tiendas, no son los regalos, no son los adornos, no son los convites, no son las palabras falsas sin entendimiento, ni los abrazos tampoco. En realidad, yo no abrazaría a una persona que está sufriendo. Yo estaría más bien desde lejos consolándola y diciendo, pues Dios te ayude y te saque de tu apuro, de tu dolor. Ese sería el objeto principal de la Navidad. Así que no quiero ser el aguafiestas que les eche un balde a su festividad. Sí, estamos en época de Navidad, pero tiene un sentido muy distinto a lo que el mundo ofrece. No caigamos en lo que la gente hace, diciendo palabras que no entienden, o canciones que no saben, y mucho menos celebrar lo que no es cierto en sus vidas. Celebraremos que Jesucristo nació en ti, y entonces tú eres un buen receptor de ese nacimiento y vas a hacer que la vida cristiana tenga sentido. Ahora, entonces sí será Feliz Navidad. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo, lunes a los que están en la oración. Y estén Dios con Dios. Gracias, pastor. Buen día. Pasen buen día. Gracias, buenas noches. Muchas Buenos días, gracias, pastor. Gracias. Buen día para todos. Sí, Bienvenido aquí.